Carlos Brito, el senador Omar Fayad, después de la polémica que se armó en torno a la iniciativa que presentó, ha dicho que está dispuesto a recibir a ciudadanos, a escuchar propuestas para modificar lo que haya que modificar o incluso quemar la iniciativa que presentó. ¿Qué dices? Bueno, es una iniciativa que nosotros hemos dicho en la Red de Defensa de Derechos Digitales que está mal desde el núcleo, está mal en la exposición de motivos, ocupa categorías y ocupa formas de describir pues los delitos informáticos en general, pero también actividades como el periodismo o todo lo que ocurre en redes, ¿no? Los usos que hacemos en internet, que son la columna vertebral de todo lo demás. Y lo ideal en todo caso es eso, que se abra un proceso como se ha hecho con otras iniciativas de ley, la ley de transparencia, por ejemplo, la general, la federal, que han tenido involucramiento de parte de sociedad civil. Él ha dicho que no es una iniciativa o no es una ley que busca regular el Internet, sino que busca combatir los delitos que se cometen a través de Internet o en Internet. Hay varias iniciativas que han intentado regular Internet por temas de derechos de autor, por ejemplo, por temas de competencia económica, y en este caso la excusa es el combate a cierto tipo de delitos que están ocurriendo en Internet. Como por ejemplo, está... Quizá el más importante en todo caso sería la distribución, la producción de pornografía infantil, pero hay otros. Está el fraude, por ejemplo, está ataque a bases de datos con datos personales de los usuarios y las personas, suplantación de identidad. Hay varios delitos que pueden considerar, pero quizá los más importantes son esos, porque lo que ha dicho el senador Fayad es que esta ley es principalmente para los niños, para proteger a los niños. El problema es que este tipo de iniciativas hechas pues aparentemente sin saber cómo opera Internet, o buena parte, no solamente Internet, sino la computación en general, ¿no? Las tecnologías en general asociadas a Internet, pues bueno, lo que terminan haciendo es hacer tipos penales demagógicos, y ese es el problema de esta ley, que tiene una perspectiva punitiva en contra de todo tipo de actividad online y offline, y lo que no está haciendo es ofrecer soluciones, porque parte de un diagnóstico equivocado. Por ejemplo, hoy ya es delito la pornografía infantil, por ejemplo. Ya es delito la suplantación de identidad, ya es delito el fraude fiscal, por ejemplo. O sea, hay cualquier cantidad de delitos que están ahí presentes, que ya lo son. La pregunta es por qué siguen ocurriendo. Ahora es innegable que estos delitos que, como bien dices, ya se persiguen, toman una dimensión distinta a través de Internet y que es muy difícil perseguirlos. Para el caso de pornografía infantil, el hecho de responsabilizar, por ejemplo, a los proveedores de acceso a Internet, dígase Telmex, Easy, Cablemás, etcétera, responsabilizarlos a ellos de bloquear contenidos, pues es una medida absolutamente demagógica en el sentido de que pues fácilmente con un par de proxies, VPNs, usar Redstore, etcétera, se pueden esquivar perfectamente, y lo que estás haciendo es hacer un tipo penal que lo único que va a hacer es maquillar el ejercicio contra la víctima, ¿no? Entonces, lo que se está promoviendo, no hay un consenso a nivel internacional sobre qué hacer en materia de delitos informáticos, porque el diagnóstico es distinto para cada país. En México, por ejemplo, es un nivel de impunidad, de corrupción, vivimos una crisis de derechos humanos muy importante. Y puntualmente, ¿cuáles son algunos de estos 10 puntos que ustedes señalan como los más graves de esta iniciativa? Se traduce en la penalización de divulgar y de difundir información que haya sido obtenida a través de medios informáticos, ¿no? Es decir, plataformas como México Leaks o Wikileaks, pues los vuelve armas informáticas, ¿no? A ese tipo de plataformas, y vuelve delito la difusión de esa información. Hay otro, por ejemplo, en tanto a la definición de terrorismo informático. Ya hay un tipo penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre terrorismo, que se trata de cumplir 4 hipótesis, pero esas hipótesis desaparecen en este nuevo tipo penal, que está duplicado, sobre terrorismo informático, en el cual... alterar la paz pública. ¿Y qué es alterar la paz pública? ¿Y qué es alterar la paz pública? Pues es un instrumento que se dan los cuerpos policíacos, que se dan los ministerios públicos para, de manera arbitraria, llevar a la cárcel a la gente, y eso ya ha ocurrido. El tema de difamar sistemáticamente a través de redes sociales, por ejemplo. Ese está presente, desde luego, es un artículo que también está penado con cárcel de 6 a 2 años de prisión, y lo que hace es el delito de hostigamiento, por ejemplo, que es, hostigamiento significa incitar a alguien para hacer algo. Desde luego que hay un tema de acoso que hay que combatir, sobre todo un acoso particular, hay todos tipos, pero particularmente misógino, que ha terminado en asesinatos y ha terminado en suicidios, y eso hay que combatirlo como sociedad. Pero el problema es de que este tipo penal que plantea, pues no combate eso, combate otras tantas cosas que son absolutamente legítimas en una democracia, como es el hecho de arrobar en un tuit a este senador y decirle retire su ley, ¿no? ¿Qué le van a decir el jueves cuando se reúnan con él? Así no, y así no
otros tantos instrumentos. De hecho, esa marca de la discusión pública, tener una discusión pública abierta, clara, transparente, donde se ponderen los argumentos, debería ser la marca del Congreso, que es justamente lo opuesto. Por lo pronto, esta iniciativa, ustedes dicen, así como está, ni siquiera se puede corregir. No se puede corregir y me parece que hay un consenso general. No solamente, insisto, no es un asunto de faltas de ortografía, que las hay y muchas, en decenas en esta iniciativa. No es eso, es un tema que tiene que ver con el espíritu detrás de... Él decía en cierto momento, hay quien dice que es la peor iniciativa para reformar para regular Internet en la historia, y dice él, y probablemente tienen razón porque es la primera. Yo digo, bueno, eso habla por sí mismo, creo yo.